Hola, muy buenos días. Hoy día, chicos, empezaremos una nueva unidad. Es la globalización. ¿Qué es este concepto y qué es como proceso? La globalización se entiende como un proceso, es decir, un hecho que se ha ido desarrollando a lo largo de muchas décadas, en donde los medios de comunicación han generado una interdependencia muy fuerte entre los países del mundo, impulsando la unificación de mercados, de culturas y de sociedades, generando con ello transformaciones económicas, sociales y políticas que dan este carácter global a los estados, es decir, una sensación de que estás viviendo en un solo mundo y no en un país determinado con muchas diferencias con relación a otro. Por lo tanto, en un principio, por allá por la década de los 70, de los 80, se hablaba de el fenómeno de la aldea global, esta sensación que tiene el ser humano de estar en su propio espacio, ciudad, aldea, metrópolis, etcétera, pero también ser parte de un mundo muy amplio y ser ciudadano de él, y muchas veces protagonista de él. Ahora, ¿qué características tiene este proceso? Este proceso ya va a tener distintas características que las vamos a desarrollar una por una. Veamos las características económicas primero. Miremos. La movilidad de capitales. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven el mapa al lado, ya, donde encontramos muchísimas empresas con nombres muy conocidos por nosotros, vemos que estas empresas, que son multinacionales, ¿ya? Van por todo el mundo, ¿ya? Estableciendo distintos tipos de relación. La primera y más básica de esas relaciones es la venta de sus propios productos. Pero también hay otro tipo de relación más profunda, que es la inversión que hacen estas empresas sobre un determinado territorio. ¿Para qué? Para tener ventajas productivas o ventajas comerciales mayores a las de su competencia. Es así, por ejemplo, que encontramos plantas de Coca-Cola, ¿ya? En Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil, etcétera, que producen las distintas bebidas de fantasía que tiene esta marca, ¿ya? Y con los gustos de la población de la región donde se encuentran. Por ejemplo, los chilenos nos gusta más las bebidas dulces, por lo tanto ponen más edulcorante en la bebida. En cambio, en otros sectores del mundo les gusta menos dulce la bebida y por lo tanto lo ajustan ya a esos sabores, a esos gustos, a esos paladares. Ahora, esto ha indicado entonces que las grandes empresas, las multinacionales y también empresas nacionales vayan emigrando sus capitales, vayan colocando inversiones y capitales en otros territorios, estableciendo entonces con ello ventajas no solo de ganancia, de utilidades, sino de baja producción. Ahora miremos un segundo elemento, la unificación de mercados regionales e internacionales. ¿Qué ha pasado? A lo largo de todas estas décadas, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, las grandes empresas
en su afán por encontrar los mejores mercados y las mejores ventajas productivas, ¿ya?, también ha impulsado detrás de ello la unificación de mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que ha empujado a los distintos gobiernos y sociedades para que conformen un solo gran mercado y no muchos mercados pequeños. Por lo tanto, entonces, ejemplo, América Latina, es decir, desde México hasta el Cabo de Hornos, ¿ya?, es un solo gran mercado para todas estas grandes empresas, ¿ya? América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, es otro mercado con características distintas. Por ejemplo, tienen más poder de compra porque ganan más, son más población que nosotros. En América Latina, por ejemplo, es más pobre, por lo tanto hay que presentar los productos de manera más barata y haciendo mucha publicidad para que las personas lo compren. Europa es un mercado totalmente aparte, es como que no existiera Bélgica, ni Holanda, ni Francia por separado, sino que es vista como un solo gran mercado con mucho poder adquisitivo o de compra y con altos estándares de calidad. Y por lo tanto, a esa región entera se le hace entonces productos de alta calidad. Seguimos entonces con la tercera característica. Pero, ¿cuál es esta característica? Como ustedes pueden leer ahí, es la permeabilidad de las fronteras comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Producto de esta expansión de las empresas, especialmente las multinacionales, y del flujo de capitales, imagínense el dinero, el capital, viajando de un lado a otro del mundo, para que tengan una idea más clara. Obviamente las fronteras que hasta más o menos 1980, hasta la década de los 80, eran bastante rígidas, que era difícil que una empresa pudiera instalarse, una empresa extranjera, por ejemplo, pudiese instalarse en Chile o una chilena instalarse, por ejemplo, en Argentina. Era muy compleja la situación. Hoy en día vemos que no. Vemos que empresas como Falabella, por ejemplo, han logrado, después de un tiempo, han logrado instalarse con tiendas y por ende con capitales, con fuentes de trabajo, etcétera, instalarse en Argentina, instalarse en Perú, estableciendo, por lo tanto, una permeabilidad. Es como que ya las fronteras no tienen esa rigidez, no son un muro infranqueable, son más bien una tela como una gasa en donde se puede pasar fácilmente de un lugar al otro. Nosotros lo vemos en este mapa, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, para Nestlé, que es la dueña de Nescafé, de la marca Nescafé, ha sido fácil trasladarse de Suiza, que es donde está la casa central, prácticamente a todo el mundo, comprando grandes y extensos territorios de café, haciendo alianzas con comunidades cafetaleras en Colombia, en Costa Rica y así sucesivamente. Y lo vemos también con otro tipo de empresas como la HP o la Nokia, que han traspasado todas las fronteras prácticamente del mundo, generándose entonces una suerte de un solo enorme mercado. Las reinas de este mercado, principales protagonistas, son las empresas privadas transnacionales, que tienen los ejemplos ahí en esta misma
imagen que nos ha servido de apoyo durante todo este momento. Las transnacionales hoy en día son consideradas verdaderas máquinas de trabajo, capital, consumo, inversión, etcétera. Y si bien tienen enormes ventajas en relación a una empresa más pequeña que debe competir en otras condiciones con estas, también ellas tienen una debilidad y muy grande, que la estamos viendo ahora, que es que las afecta profundamente cualquier crisis que exista en alguna zona del mundo. Y por crisis estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una pandemia, de un terremoto, etcétera. Entonces, si bien, vuelvo a repetir, son muy fuertes en términos de dinero, de poder, de influencia sobre los distintos tipos de gobierno, especialmente gobiernos de países pequeños como el nuestro, también es cierto que son las primeras que experimentan los golpes frente a cualquier cambio que tenga el mercado en cualquier región del mundo. Y finalmente tenemos ya cambios en la forma de trabajo. El trabajo ya no es lo mismo que era hace 70, 80 años atrás. Este flujo de capitales, esta instalación de empresas en distintos lugares del mundo ha generado entonces que el trabajo ya no tenga esta imagen de rigidez que tenía antes. Hoy en día tú puedes estar en Chile trabajando para una empresa como Coca-Cola y no conocer nunca al dueño de esa empresa o a los dueños de esa empresa. Pero tú eres un obrero o un trabajador más de una empresa transnacional. ¿Qué ha significado esto? Que el trabajo esté sujeto a profundas transformaciones. Ya no es seguro, ya no es inflexible, ya tú no te quedas 30 años trabajando en la misma empresa. Son muy pocas cada vez menos gente se está quedando en sus trabajos por muchos, muchos años. Antes eso era lo normal, entrar a una empresa y jubilar en esa empresa. Hoy en día no. Y eso ha generado, por lo tanto, muchos problemas de inestabilidad en el trabajo. Te pagan menos en el trabajo, ya no estás sujeto a una sola reglamentación que es la que rige en tu país, sino también estás sujeto a las reglas de esa empresa transnacional en la cual tú trabajas. Es más exigente, te exige mayor productividad, mayor cumplimiento, cuotas de producción, etcétera. Y por lo tanto, entonces, te ves más sujeto al estrés, a perder el trabajo, como está sucediendo ahora con esta pandemia. Aquí tenemos entonces las grandes características económicas de este proceso. No son las únicas, son las grandes características. Continuemos ahora con las características políticas, muy relacionadas con la realidad económica que recién hemos visto. Empecemos. La globalización ha generado ya la sensación de que estamos frente a una ciudadanía mundial. Es decir, a lo largo de todos estos años y décadas en que se ha desarrollado la globalización económica, se ha ido lentamente, silenciosamente generando otro proceso,
que es más bien de carácter político, que es la existencia de una ciudadanía mundial, muy vinculada a el acceso que cada vez más personas tienen a las redes sociales, a la información a través especialmente de la televisión, y por lo tanto se ha ido construyendo en este acceso, se ha ido construyendo la ciudadanía mundial, ya esta ciudadanía globalizada, en donde nosotros, por ejemplo, vemos la situación que ocurrió en Estados Unidos con la muerte violenta por parte de un policía de un ciudadano afroamericano que generó no solo enormes protestas en Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos, sino además generó protestas de distinto tipo, marchas, protestas en las redes, generación de campañas antirracistas en todas partes del mundo prácticamente. Por lo tanto, ya no somos, no estamos preocupados solo de lo que nos pasa en nuestro país, ¿ya? Sino también de lo que ocurre fuera de ella. Y tenemos opiniones frente a esas situaciones que ocurren en otros lados del mundo y que antiguamente hubieran generado un comentario, pero no hubieran generado campañas como ha generado esta situación del racismo que está súper arraigado en la cultura norteamericana. A eso nos referimos con una ciudadanía mundial, es decir, sujetos que están cada vez más conscientes del poder que tienen en cuanto a opinar, pero también a formar numerosos movimientos que pueden estar a favor de alguna cosa que ocurre o en contra de lo que ocurre. Ahí tienen muchos ejemplos de niños, niñas, jóvenes, adultos que han sido fundadores o generadores de movimientos que muchas veces son antiglobalización. Otro punto importante es la creación de regiones virtuales. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo las características económicas, yo les dije que los mercados prácticamente regionales habían prácticamente desaparecido para formar un gigante mercado en los distintos continentes. A eso nos referimos. ¿Por qué se han formado? No solo porque fluyen la mercadería de un extremo a otro del mundo y los capitales van de un extremo a otro del mundo, sino también porque los gobiernos han visto la ventaja que significa para ellos tener convenios comerciales, políticos, sociales con otros países del mundo. Chile ha sido pionero en América Latina de esto. De ser un país pequeño, súper aislado, se dio cuenta de que no podía seguir en esta lógica y ¿qué hizo? Inició una política de apertura hacia el mundo a partir especialmente de la década del 90 con Patricio Aylwin y los gobiernos de la Concertación y fueron entonces firmando tratados y acuerdos con distintos países, tanto de la región de América Latina como de continentes mucho más alejados. Ejemplo de ello, un solo ejemplo, es el Mercosur. Otra característica de este proceso tan interesante de la globalización es la aparición de una justicia mundial. Este, esta característica es más bien nueva. Está presente, ya. Esta característica, como les decía, está presente desde más o menos la década del 80 del siglo XX, cuando comienzan a aparecer la necesidad
de reglamentar, regular, normalizar las distintas relaciones, no solo comerciales que tenían los países entre sí, sino también ciertas conductas más bien de carácter social, como es el movimiento de migración voluntaria que muchos, por ejemplo, jóvenes hacen para ir a estudiar a otros países del mundo, o la generación de un turismo cada vez más sofisticado, en donde los viajes masivos son cada vez más normales, y por ende entonces fue necesario ponerse de acuerdo en ciertas normas o reglas que permitieran entonces tener una homogeneidad en relación a estos procesos. Empezaron entonces a aparecer estas normas, pero también se hizo necesario que esta normativa fuera eh, ejecutada por distintos tribunales. Si bien en muchos casos, en la mayoría de los casos, sirve los tribunales nacionales que cada país tiene, también se ha hecho cada vez más evidente que para ciertos conflictos, sobre todo entre estados, es necesario tener tribunales que sean supranacionales, es decir, que estén por sobre un estado. Y así entonces se va desarrollando con mucha más fuerza este tipo de organización. Ahí tenemos un caso muy directo para nosotros los chilenos, que es el conflicto que comúnmente hemos tenido con Bolivia, especialmente bajo el gobierno tan extenso de Evo Morales, que siempre quiso reivindicar las fronteras y la recuperación de Antofagasta en este caso para Bolivia, producto de la pérdida que tuvo en la Guerra del Pacífico. Entonces, ¿qué se hace? Se acude a un tribunal internacional como el Tribunal de la Haya. Pero también tenemos otros casos que no son ya de grandes estados, sino que son de personas con el Estado y que hacen recurrir a un tribunal que está fuera de la órbita chilena, por ejemplo, o nacional, y recurren entonces a un tribunal de justicia regional, como puede ser, por ejemplo, el Tribunal de Justicia latinoamericano. A eso nos referimos con la justicia mundial. También tenemos otra característica, que es la firma de tratados comerciales, de los que les contaba yo anteriormente, que no solo traen ventajas en términos de exportación e importación de productos, que eso sería netamente económico, sino que también estos tratados siempre traen consigo cambios o adaptaciones de carácter legal o legislativo, pero también de caracteres políticos. Por ejemplo, un país ya entra en una organización mundial. Por ejemplo, Chile entra en el Mercosur, que es una entidad regional. Eso implica que le da paso a productos brasileños, argentinos, paraguayos, uruguayos, como ellos dan facilidades para que los productos chilenos pasen a estos territorios que ya he nombrado. Ese es netamente comercial y económico, pero esta situación ha generado la fijación de nuevas normas por parte del Estado chileno, que ha tenido entonces que crear leyes para que, para facilitar que la producción, por ejemplo, ganadera, brasileña o argentina, llegue con ciertas normas o estándares a los supermercados chilenos. Y es por eso entonces que nosotros podemos ver esta situación.
Lo mismo ha provocado la firma de convenios o acuerdos con otros países, ha provocado, por ejemplo, que Chile adapte sus leyes a esta nueva realidad y por eso se transforman en situaciones políticas. También tenemos otro, otro ejemplo y otra característica más compleja, que es la vulneración del Estado-Nación. ¿Qué es el Estado-Nación? Recordemos, año pasado, ¿ya? El Estado-Nación es una estructura grande, es lo que llamamos comúnmente nosotros país. Ahora, el Estado-Nación por muchos siglos fue una estructura única, soberana, donde sus autoridades, para bien o para mal, tomaban la decisión frente a sus propias realidades. Decidían qué obras iban a hacer, decidían qué políticas de Estado iban a desarrollar, etcétera, etcétera. Pero con esta nueva realidad de la globalización, ese Estado-nación que era único, que era especial, que era soberano e independiente, ya no lo es en el grado que lo era antes. Cada vez se tiene que adaptar más a las exigencias de otros países, de otras organizaciones, de otras culturas y ha tenido que ceder paso entonces soberanamente a nuevas realidades. Y lo que nosotros vemos fácilmente en Chile con la fuerte ola migratoria que hemos tenido a partir especialmente de los inicios del siglo XXI, es decir, del 2000 en adelante. ¿Qué hemos tenido que hacer? Adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Ya no somos una isla demográfica, ya no nos llegan poquitos inmigrantes, ya estamos bajo una ola migratoria cada vez mayor. Y con la pandemia lo hemos visto cómo ellos, que antes llegaban en masa, ahora quieren salir en masa de nuestro país, producto de la falta de trabajo y de una precarización de su vida que es cada vez más agobiante. Finalmente, entonces, tenemos las características sociales culturales. Miremoslas entonces. Una primera característica y en la que ustedes han nacido es la instantaneidad en la información y la simultaneidad en los hechos. Es fácil ver cómo la información llega en lo que se nos demora un clic del computador o del teléfono. Cómo es cada vez más común encontrar información de cualquier parte del mundo a través de una pantalla del computador o de la tablet o del mismo teléfono celular que ustedes tienen. También vemos cómo nosotros nos enteramos de los hechos que ocurren a miles y miles de kilómetros de distancia en un momento, casi en la misma, casi simultáneamente a lo que está sucediendo. De hecho, lo hemos visto en una multiplicidad de casos, generalmente de tragedias como un terremoto que ha habido, por ejemplo, en Perú o en Turquía o en cualquier parte del mundo y nosotros vemos las casas destruidas y vemos lo que sufre la gente o vemos, por ejemplo, las consecuencias humanas de una guerra espantosa, o vemos cuántos sufren, por ejemplo, los inmigrantes sirios que llegan a Europa y que no quiere que los países europeos tenerlos en sus fronteras, o en una cosa más mundana podemos ver la premiación, por ejemplo, del Oscar o de cualquier premio de música en el mismo momento en que se está produciendo en Londres o en Nueva York o en Los Ángeles o en cualquier otro lugar.
A eso se refiere. La información es tan fluida, es cada vez más mundializada, que es muy difícil estar fuera de ella y no tener idea de lo que ocurre en el mundo. Esto ha generado la otra característica, es decir, el exceso de información en las redes sociales. Y hemos entrado en esta lógica, sobre todo en los últimos años, de tener que eh, saber cuándo una noticia que vemos en las redes sociales, un comentario que vemos en las redes sociales, es falso o es verdadero, generándose, por lo tanto, en muchas ocasiones una realidad verdaderamente alterna a lo que efectivamente uno vive en el cotidiano. También eso ha generado, toda esta situación ha generado que la cultura que antes era exclusiva, era particular de una zona, de un país, de una región dentro de un país, se ha ido homogeneizando más. Es decir, cada vez nos parecemos más en nuestros gustos, en las cosas que hacemos, en las cosas que vemos, cómo nos vestimos, etcétera, etcétera. Inclusive hemos llegado a tal nivel que muchas palabras ya no son exclusividad de un idioma, sino que se usan indistintamente en otros países y en otras culturas. Eso ha provocado entonces la hibridación cultural, es decir, ya lo que esta mezcla, no de sincretismo, sino una mezcla de gustos, formas de ser, vestimenta, creencia, religiones, idioma, etcétera, que entonces va generando el uso indiscriminado, muchas veces sin significación, de una cultura a la otra, de elementos que para una cultura son extremadamente importantes, para otra simplemente se transforman en una moda. Ejemplo de ello es el éxito que ha tenido en las últimas décadas la cultura coreana, ya que de una cultura muy, muy local, muy encerrada en sí misma, la música, las teleseries, el cine la ha llevado a mundializarse, y muchos ocupan palabras, hacen uso de formas de vestimenta, etcétera, de esta cultura coreana, pero sin tener un significado más allá del gusto que tienes por esa cultura. Lo mismo nos pasa entonces con los gustos y hábitos de consumo. Cada vez consumimos más cosas de otras culturas, olvidando la cultura original muchas veces. Por lo tanto, pequeñas culturas como la mapuche, la aymara, la Rapa Nui, tienen que luchar por mantener su, su forma de ser lo más intacta posible, para que no se pierdan las raíces verdaderas de lo que ellos son. Y finalmente tenemos la modernización de la educación. Ustedes son los que han vivido más esto junto con sus profesores. La educación ha dejado de ser solo un instrumento de instrucción, es decir, un elemento, una herramienta para que tú aprendas a leer, a escribir, aprendas matemáticas básicas, aprendas elementos de una cultura base. Ahora, ¿qué nos exige la educación? Que sepamos hablar inglés, ojalá otro idioma más, que aprendamos a comprender el mundo ya no desde nuestra perspectiva local, sino el mundo como un gran universo,
de cosas, que aprendas a trabajar en equipo, no importando si este equipo está presente frente a ti o está, como lo estamos haciendo ahora, en la lejanía del Internet. Todo eso ha generado entonces nuevas exigencias a la educación y la educación se ha tenido que modernizar. Ya no basta con que tú aprendas la importancia, por ejemplo, del Quijote de la Mancha en la cultura latinoamericana o hispana. Ahora tienes que también saber sobre autores de otros lugares del mundo, sobre cómo ellos han influenciado a las culturas mundiales, tienes que aprender a resolver problemas junto con equipos de física o de química y tienes que aprender a trabajar bajo otras lógicas y otras circunstancias, como por ejemplo es el trabajo en equipo. Todas estas características sociales, culturales, económicas y políticas destacan este proceso amplio y largo que ha sido la globalización.